La verdad de la crisis del Deportivo Quito. ¿Por qué un equipo de fútbol histórico, 3 veces campeón en los últimos 6 años y con una hinchada de decenas de miles de personas, está a punto de desaparecer? ¿Se pudo prevenir la debacle del Deportivo Quito? Claro que sí, y en varias ocasiones a través de la historia. Desde el año 2007 empezaron las alertas a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. En el 2009, huelgas públicas y renuncia de la dirigencia, a pesar de ser campeones del fútbol ecuatoriano. En el 2013, Luis Chiriboga conocía los problemas y lo reconoció públicamente, pero tampoco hizo nada para hacer cumplir el reglamento. Por otra parte, Chiriboga mostró su desacuerdo con los reclamos económicos de los futbolistas mediante pancartas el pasado fin de semana en varios estadios del país. En el 2014, luego de 7 años de problemas financieros, la crisis estalla. Una gran exageración en cuanto a la manifestación de la agremiación de futbolistas con esas pancartas. Todos los acuerdos que se llegó el año pasado para que el fútbol no se paralizara, la federación no ha cumplido. Las alertas estaban ahí, pero a Luis Chiriboga no le convenía tomar acciones. Y es que Chiriboga asegura que no le importa lo que piense la gente de su administración, solo le interesa lo que piensen los directivos, que son los que votan. Pero a mí lo que me interesa es el criterio de la dirigencia del fútbol del país. ¿Qué causó la insolvencia del Deportivo Quito? Hay algunos factores. El Deportivo Quito, como cualquier equipo de fútbol del mundo, invierte en el mejoramiento del equipo. Este dinero se recupera con derechos de televisión, la taquilla de los partidos, entre otros. Lamentablemente, este dinero el Deportivo Quito dejó de recibir. En el 2012, Luis Chiriboga, de manera dictatorial, decide apoderarse de los derechos de televisión del fútbol ecuatoriano, alterando contratos, eliminando leyes y pasando por encima de equipos que, como el Deportivo Quito, recibían anualmente millones de dólares por este concepto. Hay una reacción dirigencial radical de ciertos sectores que no quieren saber nada de esta propuesta. Ustedes están haciendo una trampa, entonces aquí no, qué trampa. Ustedes están eliminando un artículo que le facultaba a los clubes negociar directamente los derechos de televisión. Y ustedes sabían. Aparte, las instituciones, eso es lo que puntualicemos. Todos los que dicen que es inconstitucional no han dicho se va contra tal artículo de la Constitución. Porque usted es el síndico. ¿Dónde están los estudios, presidente? Bueno, actualmente los estudios actualmente es que no se hace estudios, porque usted sabe muy bien. Con estos ingresos económicos usurpados por Luis Chiriboga, los equipos ecuatorianos perdieron una autonomía de negociación, que a la larga influyó en el empeoramiento de las finanzas de los equipos. ¿Por qué el Deportivo Quito no usa el dinero de las taquillas para pagar su deuda? Simple, porque como si esto fuera poco, toda esta cadena de escándalos protagonizada por Luis Chiriboga todas las semanas y un campeonato de fútbol ecuatoriano totalmente viciado y con una dinámica poco atractiva ha hecho que la gente deje de ir a los estadios. ¿Y qué hace Luis Chiriboga para salir de este problema? Lo primero que hace es inventarse un controversial homenaje al presidente de la Asociación de Futbolistas del Ecuador, Iván Hurtado, y así intentar que los jugadores de los demás equipos no se adhieran a las protestas, usando a Iván Hurtado para disminuir la fuerza de protesta de los jugadores impagos. Así, el 17 de octubre de 2014, con el Deportivo Quito en bancarrota, los jugadores de equipo tratan de ingresar a la cancha y suspender un partido del campeonato nacional, en un intento desesperado por conseguir la solidaridad de sus compañeros. ¿Qué buscaban con esto? Sabían que si todos los equipos del Campeonato Nacional de Fútbol dejan de jugar, el torneo se suspende temporalmente y el Deportivo Quito no descendería de categoría. Los jugadores han querido buscar un respaldo en la clase de futbolistas, pero esta situación no se ha dado. Luis Chiriboga, como era de costumbre, brilló por la ausencia. Sin embargo, fue Iván Hurtado quien apaciguó los ánimos, quien 2 días atrás había recibido la tan cuestionada despedida de la selección en Estados Unidos. Días después, Luis Chiriboga, en vez de buscar reunirse con los jugadores quebrados del Deportivo Quito para solucionar sus problemas, organiza una reunión de emergencia en Riobamba con los dirigentes del fútbol ecuatoriano, supuestamente para hablar de la crisis del fútbol. Para mala suerte de Chiriboga, un dirigente grabó la reunión.
hemos decidido solicitarle continúe su labor al frente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y se postule para su reelección en las elecciones previstas para que tenga lugar en el Congreso del 9 de enero del 2015. Atentamente, Nelson Aguirre Azo Imbabura. Luis Chiriboga no fue a Riobamba a intentar resolver la crisis del fútbol ecuatoriano. No, señor. Él fue para asegurar su reelección y a firmar un acuerdo para que lo reelijan presidente en enero del 2015. ¡Qué descaro! El pacto, como en las buenas películas de mafiosos, fue sellado con una comilona, junto al mismo grupo que hace un par de meses también compartió banquete en Brasil durante el Mundial. ¿Y ahora qué nos dices, Luis Chiriboga? ¿Que no hay crisis? ¿Que todos los ecuatorianos te quieren? A mí me quieren los ecuatorianos. El fútbol ecuatoriano no está en crisis. Que como ustedes conocen, en la federación no hay ningún problema. El fútbol ecuatoriano no tiene problema económico. Esta es la verdad de la crisis del Deportivo Quito. Esta es la verdad de Luis Chiriboga. Me apague de aquí. Es el foco el que está prendiendo, nada más. Listo. Y apaga eso, ¿ok? Pero usted no es, pues usted tampoco es. Para Teleamazonas no hay entrevistas. No, señor, aprenda a respetar. Con mucho gusto. Usted apague eso, aprenda a respetar. ¿Quiere apagar? A ver, ¿quiere apagar? Trabajamos. Lárgate, Chiriboga, el documental, muy pronto.